Fuchs. Gracias, presidenta. Bueno, yo agradezco el agradecimiento del diputado informante, pero me va a permitir disentir en varios aspectos. Primero, el encuadre de esta ley, de lo que es el consensuado que se está votando hoy, es el producto de dos leyes, como se explicó acá, distintas. Una ley que presenté yo el año pasado vinculado al tema de la seguridad, una ley que es subsidiaria del traspaso de la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, la nueva dimensión de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires necesitaba específicamente incorporar uno de los temas que indudablemente abarca muchos otros temas también, porque ahora lo vamos a ver, cuando hablamos de seguridad en el fútbol no es que hablamos solamente de los hinchas que acuden a la cancha, hablamos de lo que pasa alrededor, hablamos también de la corrupción policial, como bien vimos en Núñez que sucedió en los alrededores de la cancha, hablamos de un montón de situaciones y entonces lo que se hizo acá fue abrir la ley que yo había presentado, que tenía un despacho de la Comisión de Turismo, e injertar como producto de la necesidad de dos vencimientos que se daban conjuntamente en junio de este año, uno de ellos de la ley que prorrogaba las habilitaciones de los estadios y otro de ellos de aquella ley que habíamos votado que planteaba la adaptación de las graderías de los estadios a lo largo de 2 años hasta llegar a un 75% en el año 2019. El vencimiento conjunto obligó al oficialismo a presentar un proyecto de ley que se insertara en la ley de seguridad que yo había presentado para tratar el tema de las habilitaciones. Usted me podrá decir, cualquiera podrá plantear que no está mal encarar los problemas globalmente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero cuando vamos a diseccionar el resultado final de esta ley, vamos a ver que en realidad hemos logrado un injerto en el cual muchos de los temas han quedado, y yo voy a valorar esos temas que han quedado, pero algunos otros simplemente tienen una profunda tergiversación y también voy a explicitar cuáles son. Entonces, cuando decimos que la ley de seguridad que yo presenté estaba vinculada al traspaso de la policía y a la nueva dimensión de seguridad, estamos diciendo que existía en la Ciudad de Buenos Aires un comité, el CEPICED, que abarcaba una cantidad de eventos masivos en la Ciudad de Buenos Aires, no solo el fútbol. Teníamos también en la Ciudad de Buenos Aires la injerencia y la contingencia de las fuerzas federales en el control de la seguridad de los espectáculos deportivos en general y futbolísticos en particular. Este comité que preexistía era un comité no vinculante, sus determinaciones eran no vinculantes, por lo cual establecía recomendaciones que en realidad jamás era posible y era factible aplicar. Entonces, lo que yo planteé en la ley de seguridad era que se estableciera un comité que pudiera atender el fútbol, que abarcaba el 80 o 90% de las actividades de este comité que preexistía y que además tuviera al menos capacidad de generar veto al uso de los estadios a través de sus decisiones, es decir, que tuviera algún poder, porque si no, lo que sucedía en la seguridad del fútbol era que el único que tenía poder era la policía. Al no poder establecer ningún tipo de decisión, la policía era la que decidía cómo se organizaba el territorio, cómo se hacía para entrar o no, la policía era la que decidía cómo se ordenaba el estacionamiento. Existe una ley anterior votada, que nunca fue reglamentada, el diputado Palmeiro, que plantea la necesidad de establecer la organización del estacionamiento alrededor de los estadios, en los momentos, es decir, del espacio público. Esto no existía y en paralelo a esto hemos visto que no solo el problema de la policía tomaba decisiones, sino que además existe algo que hemos debatido fuertemente en la ley de seguridad, que es el problema de los adicionales, donde la policía decidía, sin que nadie del poder político me diera cuántos adicionales eran necesarios. Mirá, se van a pelear en esa esquina, yo te aviso, tenés que poner 1000 policías, ¿me entendés? Que a mí me permite además utilizar ese complemento para regimentar a los cuadros menores de la policía y pagarles, porque son mal pagos, y entonces yo te digo, si no ponés 1000 policías, yo no garantizo la seguridad, así que entonces se establecía una capacidad por parte de los jefes territoriales de la seguridad de ordenar todo, ¿está claro? No solo eso, esto era semilegal, ¿no?
Después estaba la recaudación ilegal, como vimos que sucedía. Después discutimos los trapitos y decimos, no, los trapitos. Claro, resulta que tenemos una ley de ordenamiento del estacionamiento, no la ejecutamos. Tenemos a la policía con libre albedrío. Bueno, este era el objeto de la ley. El objeto de la ley es, en la dimensión nueva de la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporar esta cuestión. Además, tenemos otra serie de problemas que se fueron planteando en el interín. Por ejemplo, el gobierno federal, ya traspasada la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece un programa Tribuna Segura. Al establecer este programa Tribuna Segura se estatuye para sí la capacidad de clausurar estadios porque no se cumple el derecho de admisión y otras situaciones de seguridad. Entonces la ley que yo planteaba originalmente incorporaba, y finalmente debo decir que ha quedado, la capacidad de que sea el derecho, el veto al uso por parte del comité, y que sea claramente el Estado y los organizadores los que terminen definiendo el derecho de admisión, en el orden ese, porque esto también fue parte de un debate. ¿Cómo vamos a dejar que el derecho de admisión esté colocado en los clubes que son rehenes? Miren, si los directivos de los clubes son rehenes, y eso es inamovible e inadmisible, yo no entiendo cómo un expresidente de un club llegó a presidente de la Nación, entonces, si es solamente gente que ha sido rehén de las situaciones de violencia y que nunca han podido enfrentarlas. Entonces, este es el otro problema que nosotros atacamos, que el Estado fuera complementario y que tuviera la voz final para el tema del derecho de admisión en los estadios. El otro tema, silencio, la base de datos... por favor. Gracias, Presidenta. La base de datos que ya preexistía de antecedentes sobre violencia en eventos futbolísticos. El comité que crea esta ley también va a ser el que administre esa base de datos. Bueno, y varios temas más. El tema de la infraestructura que se mencionó acá, porque acá hay un problema grave. Nosotros, se ha hecho omisión. Hace 3 años tuvimos una comisión de 5 legisladores, 3 o 4 de ellos estamos acá presentes, que trabajamos para imponer en los estadios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las normas FIFA, pero además con una capacidad de adaptación, una temporalidad para que se pudiera trabajar con cada estadio. Nos reunimos con todos los clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La gran mayoría dijo que sí podía, que se podía cumplir eso. Entonces vemos en la ley que se ha puesto, vinculada al tema de las habilitaciones, un plazo de 10 y 20 años para el cumplimiento, es decir, para las generaciones de las generaciones postreras, algo que podríamos haber rediscutido. Yo creo que podríamos haber rediscutido los plazos, quizás más que discutir plazos en abstracto, podríamos haber discutido la situación de cada estadio para la adaptación de eso. Ahora, en ese contexto lo que se ha puesto son plazos absolutamente incumplibles. Y la verdad, debo decirlo con mucho respeto, pero me parece que esto se adapta más a las necesidades de algún club en particular que está discutiendo la situación de su estadio, con todo el respeto que me merece que los hinchas de Boca estén discutiendo, que si un arquitecto extranjero, que va a ser, si la va a hacer, todo eso está bien. Ahora, todos los demás clubes no plantearon este problema. Y además, por lo que he visto, ese mismo club está discutiendo la posibilidad en lo inmediato de mejorar el actual estadio. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad de llevar a 10 años? No hay ninguna necesidad, de ninguna manera. Otro tema que también es importante, la adaptación de los clubes, se lo planteó el diputado propinante también, se había planteado de 2 a 4 años, se quedó de 3 a 5 años. En ese punto me parece que un año, en la mensura que estamos trabajando y en las magnitudes que estamos trabajando, no es cualitativo, pero lo cierto es que hay condiciones para que eso se haga, para que se haga esa adaptación. Y hemos dividido en 2 grupos, los grupos de aquellos estadios de más de 25.000, que son los estadios que naturalmente la mayoría de ellos están en primera, salvo el caso de Ferro, en Argentino Juniors, que está hoy ingresando también. Acá tenemos algunos hinchas de argentinos destacados, y los demás clubes, que era una preocupación que había planteado la diputada Gotero y otros, quedan con una adaptación de mucho más tiempo, a 5 años, los clubes de menores capacidades, los que están por debajo de los 25.000,
que empieza en Atlanta de 14.000 y de ahí para abajo, ya que estábamos hoy con Atlanta. Entonces, Presidenta, yo lo que quiero dejar aquí planteado es que hemos trabajado con 2 leyes, es técnicamente correcto trabajar con 2 leyes. De los problemas de seguridad que yo he planteado, muchos elementos han quedado y eso hace que la ley tenga una cabecera buena, la posibilidad por lo menos de que el poder político sea el que decida el ordenamiento del espacio público en los espectáculos futbolísticos. Entonces vamos a Núñez y ubiquémonos, ¿no? Recaudación ilegal, ausencia de ordenamiento del espacio, capacidad solo del Estado federal de regular el ingreso o no, todo eso esta ley lo está contemplando. La ley de habilitaciones que se insertó en esta plantea también la creación de una unidad ejecutora cuyo rol yo no termino de comprender, le he buscado la vuelta, lo hemos conversado con los diputados autores, con el diputado autor de la ley y otros, que es básicamente un colchón intermedio, una mesa de entradas que establece entre el responsable de seguridad de los clubes, el organizador de seguridad, que es una figura muy importante que crea la ley, y el comité de seguridad, una especie de organismo técnico intermedio que a mi modo de ver no va a permitir que se cumpla especialmente el aspecto de la seguridad, porque va a basar la complejidad del problema en los temas de habilitación puntualmente. Entonces, Presidenta, porque hemos discutido largamente el tema y hemos ya el otro día en la comisión desarrollado, yo voy a plantear cuál va a ser mi voto. Mi voto de la ley que originalmente yo desarrollé va a ser, en términos generales, voy a votar a favor de la ley, pero voy a votar en contra de 5 artículos que voy a solicitar entonces que en el momento de la votación se abran. Y me explico cada uno brevemente para que los otros... Brevemente, porque ya están 13 minutos, por favor. Yo le agradezco, había estado magnánima conmigo, se lo agradezco mucho. ¿Vio que se dicen cosas malas mías? ¿Vio? El primer artículo es el artículo 3, que omite la autoridad de aplicación. Para mí eso está vinculado a una puja interna en la estructura de gobierno sobre si esto va a estar más volcado sobre el tema de la seguridad o si va a estar más volcado sobre el tema de las habilitaciones. Por lo tanto, yo planteo que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia y Seguridad y este sería el motivo de que voy a votar en contra del artículo 3. En el capítulo 8, el que habla de la unidad ejecutora, ya he mencionado recién, no queda claro el sentido de este ente, por lo tanto, a mi modo de ver, no es necesario, voy a votar en contra, entonces, del artículo 8. Si se eliminara el capítulo 2, podría votarlo a favor, pero no es así como está planteado. En el artículo 17, que es el informe técnico e informe de seguridad, el responsable de seguridad, a mi modo de ver, justamente por este insert de las habilitaciones, tiene responsabilidades que este artículo le da que exceden las competencias vinculadas a seguridad y prevención de la violencia e impiden la ejecución de esas potestades que yo planteaba en mi ley original. Por lo tanto, voy a votar en contra también. El artículo 24 es el que plantea la inmediata autorización de uso sin que las normas estén claras. Por lo tanto, yo creo que ese artículo que da, una vez votada la ley reglamentada, inmediatamente pone en marcha, sin que hayamos resuelto los temas que hace años que están en discusión y sin que hayamos visto cuáles son los problemas que hace años están en discusión sobre la habilitación de los estadios. Así que voy a votar en contra de ese artículo. Y el artículo 25, que es el que plantea el tema de las graderías, que es una larga, solo un renglón sobre este tema. Se ha discutido sobre esta cuestión diciendo que es una elitización, u otros han planteado que en realidad no corresponde a la seguridad. Hace años que la FIFA viene desarrollando este tipo de recomendación que dice que la pertenencia, que los no espacios que existen en las tribunas, que no son controlados por nadie y donde nadie sabe cuál es su lugar, es uno de los causales de la violencia en los estadios. No es arbitrario ni caprichoso. Miren, hay clubes de primer nivel que están cobrando las plateas y las tribunas casi al mismo precio, porque no es un problema económico o social, es un problema de cómo se regula el mercado a través de eso. Entonces yo voy a insistir con las normas FIFA, porque está Brasil y muchos países de la región están tomando estos mecanismos. Entonces, ese es el otro artículo que voy a votar en contra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado.